Hola, soy David Busick. Bienvenidos al Camino, la Verdad y la Vida. Estamos en la sesión 5 de nuestro estudio de 7 semanas sobre el discipulado como un sendero en la gracia. En la última sesión discutimos la naturaleza del pecado y los efectos dañinos que el pecado tiene en nuestro mundo y en nuestra vida. Pero, ¿cuál es el origen del pecado? La Biblia dice que el pecado se origina en nuestra naturaleza innata. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: todos nosotros vivimos una vez entre ellos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos de la carne y los sentidos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como todos los demás. A través de sus cartas en el Nuevo Testamento, Pablo enseña explícitamente que los seres humanos nacen con una naturaleza desobediente y pecaminosa. No aprendemos a pecar. Nadie nos tiene que enseñar a pecar. No hay una clase de introducción a la pecaminosidad a la que podamos asistir. El pecado llega naturalmente y somos muy buenos para eso. Jesús dijo: porque del corazón salen las malas intenciones, asesinato, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio y calumnia. El corazón es la fuente que contamina. El pecado proviene del corazón de las personas. Uno ve a un niño que apenas puede caminar. ¿Por qué actúan de la forma en que lo hacen? ¿Por qué son egoístas? ¿Por qué hacen berrinches cuando no se salen con la suya? Un niño no es pecador debido a su educación. ¿No han vivido lo suficiente para haber sido influenciados de esa manera por sus mayores? Un niño es pecador porque el pecado viene del corazón, es innato. No hay necesidad de enseñarles a ser egoístas, lo hacen de forma natural. El pecado exterior es una expresión de lo que ya está dentro de una persona. David confesó esto: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Podemos decir que es el hecho empírico del pecado original. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista teológico? Cada persona es creada a la imagen de Dios, y Dios es santo y bueno. Cuando fue creada en su origen, la humanidad reflejaba la naturaleza divina, pero la fuente de santidad y bondad no brotaba de nosotros mismos, sino de Dios. Otra forma de decirlo es que, esencialmente, la humanidad es buena porque fuimos creados por Dios, pero existencialmente somos pecadores, alienados de la vida de Dios por nuestras elecciones. Esencialmente bueno, existencialmente rebeldes. Este es el pecado original. Tenemos una naturaleza con la que nacemos. No es una cosa en nosotros que necesite ser removida como una vesícula biliar enferma. Es nuestra disposición al orgullo y egocentrismo. Es nuestra tendencia innata hacia la violencia, el ego, la autosuficiencia y la autoconservación. Es un narcisismo de primer orden. Tenemos más que un mal historial. Tenemos una naturaleza caída. La gracia de Dios es necesaria para liberar y sanar la condición del pecado y los actos del pecado, originales y presentes. Para esto necesitamos la justificación y la santificación. Necesitamos ser reformados y recibir una renovación radical en nuestros corazones. Debemos ser perdonados por nuestros pecados, vivificados en Cristo y tener corazones purificados por la fe. El resultado es la recuperación de la plena imagen de Dios que se había perdido. He llegado a creer que cuando hablamos sobre la salud de una iglesia nos equivocamos al preguntar: ¿cuántas personas asisten? Una mejor pregunta, o al menos una que nos puede llevar a una dirección correcta, es preguntar: ¿cómo son esas personas? Cuando alguien se convierte en cristiano, el objetivo no solo es aprender a seguir a Cristo, sino también vivir una vida cristiana. Este es el objetivo principal del discipulado en el sendero en la gracia. El acto o proceso de llegar a ser como Jesús es la santificación, y es posible por la gracia santificadora. En el idioma griego, la santificación está relacionada con la palabra santo o hagios. Las buenas nuevas del Evangelio no es solo que iremos al cielo cuando muramos, sino que la oferta de vida abundante en el reino de Dios es para ahora, justo donde estamos. El plan de Dios es que su imagen en nosotros, que fue estropeada por la caída, sea restaurada a toda su belleza y gloria para que nos convirtamos en su obra maestra.
reflejando la semejanza de Cristo en lo que pensamos, decimos y hacemos. A eso le llamamos santificación, y en eso nos estamos convirtiendo. No es algo opcional para un cristiano en crecimiento. Cuando una persona compra un automóvil, el vendedor le informa que hay un equipo estándar y hay accesorios opcionales. Saben que viene con un volante, cinturones de seguridad y espejos retrovisores porque es un equipo estándar. Todos los automóviles lo tienen. Sin embargo, si quieren ventanas automáticas, llantas de aleación y techo corredizo, tienen que hacer un pedido. ¿Por qué? Debido a que estos son accesorios opcionales. No todos los automóviles lo tienen. La santificación no es un accesorio opcional para un discípulo de Jesús. Es un equipo estándar en cada modelo. Alcanzar la semejanza de Cristo es una expectativa porque el crecimiento no es una opción. Siempre estamos creciendo para llegar a algo, siempre en el proceso de la formación espiritual. Una vez más, Pablo afirma esto en Romanos 12 cuando dijo: no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Conformados o transformados. Esas son nuestras únicas dos alternativas. Si no estamos siendo transformados, cambiados de adentro hacia afuera por el poder renovador de Dios, entonces estamos siendo conformados, estamos siendo formados y moldeados por las fuerzas opuestas a Dios que abundan en el mundo. La pregunta no es si va a ser formado espiritualmente. La pregunta es, ¿qué lo formará? Si Dios no nos está formando, hay un enemigo espiritual, un adversario, el maligno, que estaría perfectamente feliz de configurar nuestras vidas. En pocas palabras, el mundo sin Dios deforma y destruye a las personas. En cambio, Dios reforma y transforma. Es por eso que la santificación, vivir a la imagen de Cristo, es tan importante. Entonces, ¿cómo ocurre el discipulado? ¿Comenzamos a crecer automáticamente en nuestra vida espiritual después de la salvación? Cuando alguien se convierte en cristiano, ¿existe un cambio inmediato y profundo de hábitos, actitudes y transformación del carácter? ¿Los cristianos crecen solo con el pasar del tiempo y solo con la fuerza de voluntad? Debido a que nuestra relación con Dios es personal, ¿es mejor que los discípulos de Jesús trabajen solos? Comencemos a responder las preguntas con esta verdad. Los discípulos de Jesús nacen y se hacen. La gracia salvadora cambia nuestro estado relacional con Dios, nuestro destino eterno e introduce el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero, como vemos en las enseñanzas del Nuevo Testamento, como nuevos cristianos aún no somos maduros en nuestro carácter. Ser cristiano no se traduce automáticamente en llegar a ser como Cristo. Se necesita desarrollo. La virtud crece con el tiempo a través de prácticas específicas. A la luz de estas realidades, consideremos un enfoque más bíblico de cómo se produce el crecimiento espiritual a través de la gracia santificadora. 1. El crecimiento espiritual comienza en la salvación, pero continuamos creciendo en gracia a lo largo de toda nuestra vida. Hay una diferencia entre la santificación y la entera santificación. El debate siempre pareciera ser si la santificación es instantánea o gradual. ¿Hay un momento de crisis o es un proceso? La respuesta es ambos. La gracia santificadora comienza en el momento en que experimentamos la gracia salvadora, pero eso va seguido por un crecimiento espiritual en la gracia, hasta que, en un momento de plena consagración y entrega total de nuestra parte, Dios purifica y limpia nuestro corazón. Esta es una experiencia a la que se conoce como la entera santificación. Sin embargo, incluso después de ese momento de plena consagración a Dios, continuamos creciendo en la gracia y nunca dejamos de crecer mientras estemos vivos. Cuando respondemos con fe a la gracia que nos busca, recibimos la gracia salvadora. Hay una reorientación radical de nuestras prioridades, una reconstitución de nuestros deseos, y el poder y la obra del Espíritu Santo se desatan en nuestras vidas. En lugar de la liberación instantánea de cada hábito dañino, defecto de carácter o mala inclinación que alguna vez hayamos poseído, Dios continúa obrando en nosotros para formarnos en lo que Él quiere que seamos.
La meta del discipulado cristiano es volverse más y más como Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda que así como no esperamos que los bebés sigan siendo bebés, así como queremos que crezcan y maduren hasta convertirse en adultos en pleno funcionamiento, también debemos tener la expectativa de no quedarnos como bebés espirituales. El crecimiento espiritual comienza en la salvación, pero continuamos creciendo en gracia a lo largo de nuestra vida. Debemos parecernos actuar y pensar más como Cristo el próximo año que hoy. Así es como progresamos a través de la gracia santificadora. 2. El crecimiento espiritual implica más que solo tiempo. La mayoría de mis amigos no saben que sé tocar el piano. Tengo más de 40 años de tocar el piano. Cuando tenía 10 años practicaba casi todos los días con mucha supervisión de mi madre, que priorizaba la práctica del piano sobre el del fútbol americano. Ahora toco con mucho menos frecuencia, aproximadamente una vez al año. Si alguien me preguntara cuánto tiempo llevo de tocar el piano, le diría que 4 décadas. El problema es que no he tenido la intención de practicar. Hay niños en la iglesia que solo han tocado el piano por unos años y que ya pueden tocar mejor que yo, a pesar de que técnicamente he tocado por mucho más tiempo que ellos. Esto también aplica a nuestra vida espiritual. El simple hecho de estar expuesto a la información no significa que las personas la absorban, la entiendan, la aceptan y la vivan. Si bien es cierto que el crecimiento espiritual lleva tiempo, no es cierto que la gracia santificadora sea inherentemente un producto del tiempo, ni tampoco un subproducto de estar expuesto a la cultura cristiana. Las iglesias están llenas de personas que han pasado años siendo cristianas, pero sus vidas reflejan muy poco del Espíritu de Jesús. Son críticos, irritables, cínicos, negativos y egoístas. La razón es muy sencilla. Y esta es la número 3. El crecimiento espiritual no es tanto una cuestión de tiempo, sino una cooperación con Dios y un entrenamiento intencional. El autor de Hebreos dice que algunos cristianos que deberían comer carne espiritual todavía beben leche para bebés. Y la razón por la que se da es que no han sido entrenados por la práctica para distinguir el bien del mal. Por tanto, dice Hebreos, vayamos a la perfección y dejemos atrás las enseñanzas elementales sobre la vida cristiana. El medio por el que podemos llegar a alimentarnos con una dieta de adultos para convertirnos en cristianos maduros es el entrenamiento en la rectitud, un entrenamiento que nos ayudará a reconocer la diferencia entre el bien y el mal y a distinguir entre lo bueno y lo mejor. La frase entrenados por la práctica es intrigante. Implica un esfuerzo intencional y que los cristianos debemos participar en nuestro propio crecimiento espiritual en Cristo. Esto se logra mediante prácticas específicas o lo que a veces llamamos medios de gracia, como la oración, la lectura de las Escrituras, el ayuno, la asistencia al culto, la participación en los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Hablaremos más de eso más adelante, pero debemos tener cuidado de no confundir participación con control. No controlamos nuestro crecimiento espiritual, ni siquiera lo causamos. Hay cosas que están dentro de nuestro control. Podemos hacer una llamada telefónica, lavar nuestra ropa o hacer un mandado. También hay cosas por las que no podemos hacer nada al respecto. No podemos cambiar el clima. No podemos cambiar nuestra genética. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Ambas existen. Sin embargo, también hay una tercera categoría, las cosas que no controlamos, pero con las que podemos cooperar. Piense, por ejemplo, en el sueño. Si alguna vez ha tenido hijos, usted sabe que hay un punto en el que les tiene que decir que se vayan a dormir. A veces ellos responden diciendo, no puedo dormir. Y tienen razón en parte. No pueden dormirse de la misma manera que usted puede hacer una llamada telefónica. Como padres les aseguramos a nuestros hijos que hay ciertas cosas que pueden hacer para ayudarles a dormir. Pueden prepararse para dormir. Pueden acostarse en la cama, apagar las luces, cerrar los ojos, escuchar música suave y llegar al sueño. No pueden controlarlo, pero tampoco significa que no puedan hacer nada al respecto. Pueden prepararse y dejar que el sueño les llegue sigilosamente. Lo mismo pasa con el crecimiento espiritual. No podemos santificarnos a nosotros mismos o hacernos como Jesús. El santo es quien nos hace santos.
Dios es nuestro santificador. Pero como en nuestra salvación, la cooperación es necesaria. No nos salvamos a nosotros mismos, pero debemos decirle que sí a la gracia salvadora. El eminente maestro de discipulado Dallas Willard dijo la famosa frase: "La gracia no se opone al esfuerzo, se opone cuando tratamos de ganarla". Cooperamos con la gracia activa de Dios al reordenar nuestras vidas en torno a aquellas actividades, disciplinas y prácticas que Jesús nos dejó como modelo. Y participamos en ellas no para ganarnos la santificación, sino para lograr mediante el entrenamiento aquello que no podemos lograr esforzándonos más. Número 4. El crecimiento espiritual es un esfuerzo comunitario. Uno de los aspectos más sorprendentes de la descripción que Pablo hace del viaje de la gracia es que no podemos recorrer el camino solos. La rendición de cuentas, exhortación, amonestación, oración, de intercesión y el apoyo mutuo no pueden llevarse a cabo alejados de otras personas. Juntos nos convertimos en un pueblo santo. Escuchamos la voz de Dios más claramente cuando estamos en comunidad. El amor es superficial hasta que se vive en el contexto de las relaciones reales. El sendero en la gracia es una actividad en equipo. Entonces aquí está la ecuación de santidad. Gracia santificadora, más cooperación con Dios, más comunidad cristiana, igual semejanza a Cristo. Los cristianos son llamados a crecer en la gracia, que es otra forma de decir que debemos crecer a la semejanza de Jesús. Recibimos una nueva vida de Cristo para que podamos crecer en Cristo. Dios reconstruye y remodela. Esa es la gracia santificadora. Dios no solo salva, sino nos transforma. Dios nos acepta donde estamos, pero nos ama lo suficiente como para no dejarnos allí. Él reimagina, reconstruye y nos remodela. Cuando nos ofrecemos en completa consagración y total entrega a Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo limpia y purifica nuestros corazones, reconstruyéndonos a la imagen de Dios el Hijo. Llegamos a ser semejantes a Cristo en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ningún rincón de nuestra vida está apartado del control de Jesucristo. Quitamos nuestras manos del volante y dejamos que Jesús tome las decisiones y que Él dé las órdenes. Decimos: "Has sido mi Salvador, salvación. Ahora doblo mis rodillas y te hago mi Señor, santificación". Somos apartados para un propósito sagrado y el amor perfecto de Dios comienza a fluir a través de nosotros. Comenzamos a amar a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la gracia santificadora. Acompáñenos en la próxima sesión para descubrir más sobre el próximo aspecto del sendero en la gracia sustentadora.